Bueno, bon dia a tots i moltes gràcies per haver vingut. Ens fa molta il·lusió aquestes jornades i l'únic que pretenem és que vos siguin útils. Si no vos importa, seguiré en castellà. Atenció a moltes personas que vienen de fuera. Bueno, simplemente acabo de saludar, agradeciéndoos vuestra presencia y deciros simplemente que lo hemos preparado este foro con mucho cariño y esperamos que salga como lo deseamos. Quiero agradecer al teniente alcalde del Ayuntamiento de Palma, el señor Bauzá, y al director general del Gobierno, Diego Viu, pues su presencia a este acto. ¿De qué va este foro? Este foro va de, durante 2 días, hoy y mañana, conocer de primera mano cuál es la situación de la gestión de los residuos, tanto en Baleares como en el resto de España, para lo cual pues, se han organizado una serie de mesas. Hemos querido profundizar en las consecuencias que puede tener sobre la gestión de los residuos cada modelo, por lo cual también están invitados como ponentes a grandes especialistas a nivel internacional que nos van a explicar desde su punto de vista pues, cuáles son los riesgos y las ventajas de los distintos modelos de gestión que se puedan adoptar. Hay que tener en cuenta que estamos en una fase crítica para España, en la cual nos está resultando muy complicado pensar cómo vamos a ser capaces de llegar a alcanzar los objetivos que la normativa europea y la legislación española, que ya está traspuesta, por ejemplo, máximo de 10% de vertido en España, ¿no? Estamos en más del 50%, con lo cual, imaginaros lo que significa. Eso no se cambia de un día a otro, ni mucho menos. Se necesitan proyectos, se necesitan planes, tramitaciones administrativas, etcétera. Por tanto, yo creo que estamos llegando ya tarde. Por tanto, cuanto antes nos pongamos en marcha, mucho mejor. Luego, el director de proyectos de la Fundación os va a presentar el proyecto Anticipa. No voy a anticiparme a contar nada de él, pero sí simplemente deciros una cosa. Y es que en el segundo plan de economía circular que ha circulado el Ministerio para comentarios, me llama la atención que en el punto 3.3.2 está hablando de la necesidad de que las autonomías hagan proyectos de alerta temprana. Resulta que Baleares y otras comunidades autónomas eso lo están haciendo a través del proyecto Anticipa hace 2 años. Nunca mejor dicho que nos hemos anticipado precisamente a lo que a partir del momento que se apruebe este segundo plan, pues será de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas. Todo este camino pues siempre lo llevamos por delante. Bien, no voy a enredarme demasiado, porque aquí lo importante no es lo que diga yo, sino lo que vayan a decir a partir de ahora los ponentes. Tengo que decir que por causas no imputables a la organización, eso se suele decir siempre, ¿no? Pero en este caso la culpa la tiene el viento o una compañía aérea, no sé exactamente qué, pues la primera mesa que tenían que era para explicar qué están haciendo en cada una de las islas de Baleares y el Gobierno, pues 2 islas por ahora no sabemos si están volando o todavía están en el aeropuerto correspondiente, que son menor que Ibiza. Eso nos obliga a cambiar un poco el programa a la espera que al final pues acaben llegando. Yo le pediría ahora al señor Bauzá, teniente de alcalde, pues simplemente, bueno, agradecer al Ayuntamiento por 2 razones. Una, por la colaboración que siempre ha tenido con el sistema de gestión. El Ayuntamiento de Palma, lógicamente, por su importancia en cuanto a población, es una pieza fundamental para que el sistema funcione correctamente. Y históricamente pues siempre ha habido una gran colaboración. Y en segundo lugar, porque estamos en su casa, porque este Palacio de Congresos es responsabilidad del Ayuntamiento. Entonces, por esas 2 razones, quería darle las gracias al señor Bauzá y simplemente le invito a que nos diga lo que piensa, no todo lo que piensa,
Solo lo que quería prudentemente decir. Bueno, presidente del patronato, muchas gracias, director general, muy buen día a todos. En primer lugar, a los que vienen de fuera, darles la bienvenida, ¿no?, a Palma. Para nosotros es un placer acoger este primer foro y, como no puede ser de otra manera, excusar la asistencia del alcalde, que por motivos de agenda se encuentra fuera de la isla y no ha podido acompañaros. La verdad es que yo voy a ser muy breve porque, como bien sabéis, vienen unas ponencias a continuación que creo que es el foco en el cual debe centrarse este foro. Pero a mí me gustaría decir una cosa, y es que desde la Administración municipal, la primera administración al cual acude el ciudadano en caso de algún problema, pues abordamos toda esta problemática con muchas ganas y con mucha ilusión. Y estamos ante unos retos de futuro, los cuales a nosotros cada día nos cambian nuestra visión y nuestra hoja de ruta. Porque normativas nuevas que se nos aplican, normativas en el horizonte, como la que sabéis que viene en el año 2025, que nos cambian el paradigma total de nuestra intervención, incluso también repercute directamente al ciudadano, y que nosotros debemos gestionar de la mejor manera. Son ante estos retos entre los cuales nosotros nos encontramos hoy en día. En el Ayuntamiento de Palma, desde hace aproximadamente un año, la sostenibilidad, el medio ambiente, los espacios naturales centran la hoja de ruta del equipo municipal. Y no es baladí, no es palabrería lo que estamos diciendo, sino que son hechos que se transforman a diario con consecuencias que los ciudadanos acaban viendo, ¿verdad? Nosotros, como bien saben los que son de aquí, los que no, tenemos una de las empresas de gestión y también de recogida más importantes de España, como es, por ejemplo, Emaya, que se encarga desde la recogida, el tratamiento, hasta que lo lleva a las centrales que tenemos en la isla, de los residuos, ¿no?, también como lo que es también todo lo que es el ciclo del agua. Para nosotros, como decía, se centra en el día a día un buen servicio al ciudadano, una buena gestión, que repercuta en ellos una mejora de su calidad de vida. Y es lo que nosotros, desde la Administración principal, a la cual accede el ciudadano, como he dicho antes, en caso de una duda, en caso de una queja, debemos centrar nuestras acciones. Por lo tanto, a iniciativas como la que hace el foro estos días, ¿no?, para nosotros nos halagan que se realicen y además que se hagan en nuestra ciudad. Y también la inestimable ayuda que recibimos por parte del Gobierno, que siempre lo tenemos a nuestro lado, aunque a veces también les requerimos más ayuda en vista a la que nos viene dentro de poco. Pero bueno, como he dicho, no me extendería mucho más. Desearos a todos que estos 2 días que pasáis en Palma pues los aprovechéis al máximo, que también los que venís pues disfrutéis de nuestras ofertas tanto gastronómicas como culturales que tenéis en la ciudad, y agradeceros mucho la asistencia en este foro. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Fundación Economía Circular, por el esfuerzo ímprobo y poco comentado, ¿no?, de organizar un congreso aquí. La verdad es que nos hace mucha ilusión, y lo comentaba fuera, ¿no?, de que nosotros en Baleares tenemos mucho que decir y tenemos mucho que hacer, y además tenemos mucho que mostrar, y tenemos una conjunción de fuerzas vivas y de personas que estáis aquí. Esto empezó con una pequeña reunión y creo que hemos empezado a morir de éxito, ¿no?, que hemos tenido que ir ampliando la sala, lo cual siempre es una buena noticia, ¿no? Y además es una buena noticia que lo podamos hacer aquí personalmente, ¿no?, que no tengamos que salir fuera a ir a escuchar las cosas que hacemos aquí, cuáles son los desafíos particulares que tenemos en estas islas, ¿no? Agradecer también, como no puede ser de otra manera, a la ciudad de Palma que nos haya cedido estas preciosas instalaciones, que para mí riman con nostalgia, ¿no?, en un enclave privilegiado, bonito, agradable, donde poder conversar y donde podamos tener estas conversaciones, ¿no? Y por centrar un poco la conversación, ya que estamos hablando de los retos presentes y futuros a nivel de normativa, pues yo creo que, si me lo permitís, y aunque os lo sabéis, me gustaría acudir a la norma de cabecera, ¿no?, al libro de la mesilla que tendríamos que tener todos encima para poder hablar de esto, que es la Ley de Residuos Sólidos Contaminados, la 7/2022, que precursoramente ya veníamos entrenados, ¿no?, con una Ley Balear de 2019. Y poniendo un poco en contexto y sabiendo a qué venimos de hablar, a veces conviene recordar, ¿no?, de dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo, porque a veces perdemos la perspectiva de lo importante y de la magnitud, ¿no? Entonces, si yo leo el artículo 1, su apartado 2, dice: esta ley tiene por finalidad la prevención y la reducción de la generación de residuos y de los impactos adversos de su generación, la reducción del impacto global del uso de los recursos,
La mejora de la eficiencia de dicho uso con el objeto, en última instancia, proteger el medio ambiente, la salud humana, efectuar la transición a la economía circular y baja en carbono con modelos empresariales, productos y materiales innovadores y sostenibles, para garantizar el funcionamiento eficiente del mercado interior y la competitividad de España a largo plazo. Casi nada, ¿no? Y conviene que recordemos que todo esto, que son páginas y páginas y artículos, en su concepción abarca algo que para mí, particularmente, y para el resto de ciudadanos, pues es un pequeño milagro, ¿no? O sea, ¿qué ocurre cuando sacamos nuestra basura o nuestros residuos por la puerta de casa o de nuestras empresas o de nuestras actividades y, por arte de magia y por arte del esfuerzo de todas las fuerzas vivas que estáis aquí, evitamos que acabe en el mar, en nuestros territorios, en las cunetas o en los sitios donde no tocaría? Entonces, yo creo que lo primero es agradeceros a todos los que estáis aquí, que sois las fuerzas vivas y que hoy, en este foro y en esta sesión, sois los que venís trabajando desde hace mucho tiempo para hacer esto posible. Entonces, de mi parte, y yo creo de parte de la ciudadanía, gracias por habernos llevado hasta aquí, porque hemos llegado hasta aquí con un entrenamiento y con una serie de resultados que, como vamos a decir hoy, no son suficientes o no son lo que queremos, sino que ambicionamos más, ¿no? El pequeño milagro tiene otros pequeños milagros que acontecer, ¿no? Y además, casi en el tercer aniversario de esta ley de 2022, nos empiezan a aparecer una serie más de desafíos que antes veíamos lejanos y casi vamos a tener que mirar por el retrovisor, ¿no? Ya en 2025 tenemos que empezar a separar una serie de fracciones que históricamente no habíamos separado. Tenemos que hablar de un incremento de la preparación para la reutilización, que sobre un papel y en porcentaje suena muy bien, pero creo que todos vosotros sabéis que pelear ese punto de incremento y ese porcentual es difícil. Y además, cuando vivimos unas islas en que tenemos el reto demográfico inverso, ¿no? El resto del país vive preocupado porque se vacía y nosotros vivimos preocupados porque somos atractivos para el resto del país, pero nuestro territorio es finito. Los recursos son finitos, no tenemos la varita mágica para obrar esta magia y esta alquimia y tenemos que pelear por ello. Entonces, creo que la conversación de hoy tiene que venir en qué herramientas tenemos, ¿no? En poner en común cuáles son todas las palancas de cambio que podemos llevar a cabo y tratar de identificarlas y que las dialoguemos. Lamentablemente esto no es alquimia, ¿no? O sea, los antiguos alquimistas de épocas pasadas buscaban la piedra filosofal, la fórmula universal, el poder transformar la paja en oro, ¿no? Qué bien nos vendría para no tener problemas de recursos. Pero lamentablemente, y quizá de forma inspiradora y desafiante, la gestión de residuos y la economía circular es un problema multifactorial que no tiene una única solución y que además no todas las soluciones nos sirven para todos. Nosotros del Gobierno y en colaboración con la Fundación Economía Circular, entre otros, hemos querido traer una herramienta que nos ayude no a encontrar esa piedra filosofal, sino a encontrar un benchmark, una serie de buenas prácticas con las que compararnos y poder poner en común el conocimiento de otros que están trabajando en los mismos problemas y ver si les funciona o no les funciona. Es verdad que no es una ciencia exacta, no es rocket science, que dicen los ingleses, pero espero que hoy podamos poner en valor, que podamos poner ese intercambio de ideas, de conocimiento, de inquietudes e incluso de fracasos, porque es de lo que más se aprende y no tenemos que tener vergüenza de reconocer nuestros propios fracasos para poder orientarlos al futuro y que esta sea una sesión productiva. Yo solo espero que hablemos libremente, que hablemos de lo que importa, que seamos conscientes del desafío que tenemos por delante, que lo tomemos con ilusión y, si me lo permiten, encomendarles a que se diviertan y disfruten de la jornada. Muchísimas gracias. Bueno, ya simplemente agradecer al señor Bauzá y Viu pues, sus palabras. Creo que nos han orientado bastante y casi os habéis cargado la mitad de la conferencia, porque habéis dicho ya muchísimas cosas que se van a decir. Bueno, ahora vamos a empezar con la primera mesa. La primera mesa, yo os he dicho que hemos tenido un pequeño contratiempo porque dos de los que iban a participar por ahora no han llegado, están en sus respectivas islas, que son Menorca y Ibiza. Entonces, a Manuel Guerrero, que es el director de la Fundación, va a ser el que va a llevar adelante esta mesa. Por favor, Manolo, cuando quieras.
Bien, buenos días. Daniel Segura, Pedro Torres y Catalina Pascual. Bien, bueno, como ha comentado Ángel Fernández, el presidente de la Fundación, ha habido problemas de los vuelos. Ayer en Madrid también estaba colapsado, incluso algún vuelo de alguien que venía de Madrid también ha llamado diciendo y pidiendo disculpas porque llegaría más tarde. Había varias posibilidades, o cambiar las mesas, como decías tú, o empezar con las 3 exposiciones que estaban presentes y a la gente que viene de Ibiza y Formentera esperarles. Nos ha parecido que era lo más adecuado. El formato de la jornada lo que pretendía era, no en vano, estamos ante retos presentes y objetivos normativos. Lo primero es saber qué es lo que tenemos y entonces nos pareció muy interesante que por parte del Gobierno y por parte de los Consell expusieran cuál es la situación actual para que la segunda mesa ya analizara qué se está haciendo en otras comunidades autónomas, en otros órganos de gestión, que pudiéramos tener pues alguna comparativa tanto en buenas como en malas prácticas. Por ello, vamos a comenzar con la intervención de los presentes y esperamos que bien antes o bien después de la pausa y el café que se hará, me parece que era a las 11 o a las 10:45, automáticamente se incorporen y puedan intervenir Ibiza y Formentera. Bien, yo quería empezar con Daniel Segura. Daniel Segura, que es técnico de residuos en la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático del Gobierno. Es licenciado en Ciencias Ambientales y bueno, lleva 2 años dedicado a esto. Ha traído una presentación y bueno, pues dispones de 10 minutos para hacernos esta presentación, con lo cual tienes la palabra. Mejor, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, buenos días. Empezaremos dando a conocer una fotografía de la situación en que nos encontramos sobre los principales residuos, que serían en este caso los municipales, que se caracterizan son residuos que son características de origen doméstico, pero que también son generados en los comercios e industrias, exceptuando aquellos que son propios de su actividad. Podríamos dividir el conjunto de los residuos en 3 grandes grupos: los residuos municipales, que son los que vamos a tratar en esta exposición; los residuos de construcción y demolición, otro gran grupo de residuos, de los cuales aquellos residuos de origen municipal o recogidos por los municipios no se imputarían como tal, los de residuos de construcción y demolición; y otro gran grupo que a tener en cuenta serían aquellos residuos como los peligrosos, los sanitarios, los lodos, etcétera, que sería otro gran grupo de residuos que, para hacernos una idea de los grandes 3 grupos que consideraríamos para el total de los residuos, ¿vale? Esta sería una parte muy influenciada o muy importante a la hora de aplicar los objetivos que nos establece la Unión Europea y la ley estatal. Vale, empezaríamos con la generación de residuos. En el 2023 se ha incrementado un 1,1% respecto al año anterior, y en este cuadro se quiere indicar las diferentes generaciones de por isla y en el conjunto de las Baleares y sus índices de generación por cápita. En la columna amarilla los tendríamos por la generación por cápita, teniendo en cuenta exclusivamente la población residente, y las 2 columnas rosas serían teniendo en cuenta el índice de presión humana, que tiene en cuenta la población flotante que recibimos en nuestras islas como actividad económica principal, que es el turismo. Podemos observar que las diferencias entre la generación por cápita clásica comparado con las generaciones aplicando el índice de presión humana difieren bastante, sobre todo aproximadamente una mitad, pero así como vamos enfocando el foco a islas con más presencia turística, la diferencia es mayor,
¿vale? Por lo que hace la generación, el 75% aproximadamente de los residuos lo generaría Mallorca, un 15% Ibiza, un 8% Menorca y el 1% aproximadamente Formentera. También hay una representación de los diferentes municipios con sus generaciones, donde se puede observar eminentemente que los grandes generadores de residuos se concentran en municipios con mucha población y con gran presencia turística, con gran peso turístico. Vale. En cuanto al reciclaje, la recogida selectiva se ha incrementado respecto al 2023 un 2,9%, asoliendo el 35,7% en el conjunto de las Baleares, y siendo Formentera la que indica mejor ratio de recogida selectiva respecto al resto de islas. También se puede observar cómo aquí, en menos medida, pero sobre todo en el caso de Formentera, la influencia de la población flotante de turistas hace que esas cantidades varíen. No tanto como en la generación, sino en la recogida, en el caso de Formentera, un poco más. Eso nos hace ver que aquí ya el peso de turista en la hora de la recogida no es tan grande como en la generación. Aquí ya tiene más papel el tema de la población local. Otra vez, en los indicadores, con los colores, aquellos municipios de interior que tienen unos sistemas diferenciados de recogida con diferentes metodologías, como podría ser el puerta a puerta, obtienen mayores índices de recogida respecto a los clásicos del contenedor vía calle. Vale. Fracciones principales de la recogida. Más de un 64% sería resto, la fracción resto, y entre las otras fracciones de recogida, la mayor individualmente serían los voluminosos y madera, que serían los muebles que dejamos en los puntos limpios, los que nos recogen en la calle, aquí en el caso de Palma, y etcétera. Si en cambio, si juntáramos las fracciones de orgánica con la poda, que se consideran los biorresiduos, sería en su conjunto la fracción recogida separadamente mayor, del 10%. Un 6,2% el papel y cartón, el vidrio un 5,7%, los envases ligeros un 4,6%, tenemos orgánica y poda, que en conjunto sería un 10%, los voluminosos, y en menor cantidad, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y otros, que ahí podíamos incorporar los pequeños residuos peligrosos recogidos en los puntos limpios, el aceite de cocina, etc. Y otras fracciones que normalmente se recogen en los puntos limpios. Aquí se ha vuelto a representar ya por las 4 fracciones principales diferentes índices de recogida. En el caso del papel y cartón ha habido una reducción en la recogida de un 0,6%. Y también destacando aquellos municipios, sobre todo en el caso de Mallorca, que presentan mayores índices de recogida de papel, serían aquellos que aplican los sistemas de recogida puerta a puerta. Visualmente, a pesar de ver unos colores más intensos en la isla de Mallorca, lo importante sería ver que en la segunda columna saldrían los índices de recogida por isla, en el conjunto de la isla, ¿vale? Siendo en el caso de Mallorca la que presenta un índice de recogida menor respecto a Formentera, que sería la que presenta un índice de recogida mayor. Estos índices se han calculado respecto al total de los residuos municipales, ¿vale? No de las 4 fracciones principales, sino del conjunto de todos los residuos municipales. Por eso esos datos. Que sea un 5, un 6 o un 7 es un número, pero lo que nos interesa con estos mapas es ver municipios que pueden obtener unas recogidas mayores de papel respecto al total de sus residuos, comparándolo con otros que no lo alcanzan. Lo mismo pasaría con el vidrio. También aquí ya se puede ver una diferencia según los colores de municipios que ya son costeros, con gran presencia turística, y ya tienen unos índices de recogida de vidrio mayores. Ya serían
reflejarían sistemas de recogida en el sector de la hostelería que se puede encontrar en algunos municipios. Con los envases ligeros nos encontramos en una situación. Si se fijan, normalmente en lo que son el centro, aquellos municipios que realizan la recogida puerta a puerta son los que presentan mejores índices de recogida. En el caso de la orgánica, el incremento respecto al año pasado ha sido de un 4,7%. Un índice es el índice que más ha crecido, ya que partíamos de cero. Es decir, muchos municipios se encontraban el año pasado que no habían iniciado la recogida orgánica. Todavía se encuentran algunos municipios que están marcados en blanco, que todavía no han iniciado la recogida orgánica, que es una fracción muy importante en el conjunto de los residuos. Normalmente, aproximadamente, es el 40% de la bolsa tipo es materia orgánica. Es decir, que es una fracción que, a medida que vaya subiendo, se irá notando bastante en los índices de recogida y en la reducción de rechazo que se genere, porque mucha de esta orgánica que se podría recoger ahora mismo está en la fracción rechazo. Aquí sería la fracción resto o el rechazo, que es el primer año desde la pandemia, que podemos establecer como un año anómalo, que el rechazo se ha reducido respecto al año anterior. Y aquí, con este mapa, se quiere reflejar que todo lo contrario a las diferentes fracciones que se han ido enseñando. Es decir, cómo aquellos pueblos de interior con mayores índices de recogida, en este mapa se representan con los colores más claros, es decir, su porcentaje de rechazo ha sido mucho menor. En cambio, los municipios de costa y con gran peso turístico son todavía la asignatura pendiente en esta fracción. Por islas sería entre Mallorca, Menorca y Ibiza, presentaría unos porcentajes de recogida de rechazo muy parecidas, y la de Isla de Formentera ligeramente inferior por su alto nivel por su nivel de recogida selectiva, su porcentaje. Y aquí podemos ver entre las columnas de la generación per cápita las relaciones entre el peso que tiene la población flotante, que en el caso, por ejemplo, de Formentera, que es el caso que se ve mejor, la gran influencia de la población flotante, que casi le duplica la generación por cápita. En esta siguiente diapositiva enseñaremos un diagrama, que es este, de los diferentes tratamientos o el proceso, el camino que hacen los residuos una vez que pasan por las plantas de tratamiento. Del total de residuos municipales de unos 840.000 toneladas, el 64,3 sería fracción resto y un 35,7 la recogida selectiva. Una gran parte de la fracción resto acaba en valorización energética, que sería incineración, una cuarta parte, un 25% de ese rechazo sería sometido a un tratamiento previo, que es propio de las islas de Menorca y Ibiza, y veríamos como hay los flujos de residuos, en el caso del rechazo, la inmensa mayoría acabaría en incineración, en la siguiente parte más grande acabaría en vertedero, que sería el depósito controlado, y una pequeña parte en almacenados. También hay una pequeña fracción que se recupera de estos procesos de triaje, que acabaría en reciclaje. Los pasan el rechazo por unas diferentes plantas y pueden recoger materiales recuperables como plásticos o metales. Y por lo que hace la otra gran grupo, el de recogida selectiva, tenemos información de los envases ligeros, su clasificación, como de los diferentes flujos. La mayoría de esos envases recogidos acaban en reciclaje. Una parte de incineración, que serían los rechazos de esa clasificación, que serían envases que por características del material o porque no son envases ligeros, porque los depositan erróneamente, acabarían en incineración. En el caso de los biorresiduos, que es la poda y la orgánica recogida conjuntamente, el proceso está sometido a un proceso de compostaje.
Aquí, aunque parezca visualmente que la cantidad es la misma que se pasa de incineración a reciclaje, esto es debido a la gran pérdida de masa durante la descomposición de la materia orgánica. De ello, y el rechazo generado es el subproducto de ese compostaje y metanización, que es, después de todo el proceso y la pérdida de masa, queda un rechazo que ya no se puede hacer nada más con él, y ese sí que acaba en incineración o depósito. Que vaya finalizando, sí. Y bien, y también con las diferentes fracciones podemos ver sus diferentes flujos, destacando el tema de los voluminosos, que ahora mismo es un problema porque no hay salida, no tienen salida ahora mismo materialmente y casi todo acaba en incineración. Y así, en conjunto, el 56,2% acabaría en incineración, un 19,5% en reciclaje y un 11,2% en vertedero. El restante 4,4% serían residuos almacenados a la espera de tratamiento en ese año, ¿vale? Mayoritariamente rechazo y poda. Y el 8,7% restante de pérdida de masa debido a la descomposición de la materia orgánica. Y aquí, en el cumplimiento de objetivos, de acuerdo con la ley estatal, para 2035 indica que tenemos que recoger separadamente un 50%, actualmente estamos en un 35,7%, preparar para la reutilización y reciclar el 65%, nosotros nos encontraríamos en el 19,5%, gran asignatura pendiente, y de acuerdo con la ley autonómica nuestra de residuos, una reducción de un 20% respecto al 2010, ahora nos encontraríamos en el 9,9%, y eliminar un 10% de residuos mediante vertedero. Esta es la proporción que estamos más cercana de cumplir ahora mismo. Y esto es todo. Muchas gracias. Sí, ahora. Muchísimas gracias, Daniel. Si quieres vale. te puedes sentar. Bien, estos son los datos globales que nos dan el técnico del Gobierno, pero vamos a entrar ahora a los Consell y cuáles son sus datos de gestión. En primer lugar, va a intervenir Pedro Torres Marí, del Consell de Mallorca, es el jefe de servicio de coordinación en materia de residuos. Es profesionalmente ingeniero industrial y abogado, lleva 25 años de experiencia en este mundo de gestión ambiental y gestión de residuos entre la iniciativa privada y la pública. También ha traído una presentación. Pedro, cuando quieras, lo que te rogaría es que mantengamos los horarios porque si no se nos va a ir esto. Pues lo intentaré. Gracias, Manuel. La organización me ha pedido que exponga datos y, excediéndome quizás de lo que se me ha pedido, quiero hablar, si la tecnología me lo permite, de patrones que se pueden observar sobre los datos que he analizado y tendencias de dónde venimos y hacia dónde vamos en la gestión en la isla de Mallorca. Abordaré brevemente las consecuencias que tienen esos datos sobre los sistemas de recogida y tratamiento. Introduciré elementos para identificar las conductas que permiten entender esos datos, patrones y tendencias, y dejaré, es la parte en rojo, para que los sabios que seguirán aporten esos cambios de conducta que necesitamos para mejorar la situación presente. He acudido al periódico de Ibiza. Hace pocos días se hacía eco del impacto de este indicador que ya ha salido y que yo también acudo, porque es un grandísimo indicador de lo que sucede en todas las islas. Se llama, como ya se ha introducido, mi compañero, el señor Segura, ha hablado de él, se llama el índice de presión humana, el indicador de presión humana sobre cada una de las islas. La noticia reciente es que el mes de julio pasado volvió a superarse el máximo histórico en todas las islas. Yo, por la parte que me toca, solo hablaré de lo que sucede en Mallorca. Y he querido evidenciar
lo que sucede con los datos mensuales. A diferencia de lo que ha explicado el señor Segura, que me ha precedido, yo quiero poner el foco en lo que sucede mes a mes en nuestra isla, porque eso, como veréis, permite evidenciar patrones y tendencias muy evidentes. Y hacerlo en un contexto en el que, como ya se ha dicho, Mallorca es una isla atractiva no solo para los que nos visitan, sino también para los que quieren venir a quedarse permanentemente. Y esos datos en el índice de presión humana se evidencian en la envolvente inferior, que es lo que sucede en los meses valle, meses de diciembre y enero, donde viene poca gente, menos que los meses pico de julio y agosto. Por tanto, perfectamente se evidencia una envolvente comprendida entre los valores valle de invierno, pico, julio y agosto. Quizás todo esto sea evidente, pero hay que ponerle cifras. Y esas cifras las he extractado en la parte de abajo. Mallorca crece históricamente en una proporción de un 2% anual en la población permanente. Y el índice de presión humana, su análisis, nos permite evidenciar que de media se está creciendo a un ritmo que luego diré para mantener la atención de los que me estáis escuchando. Pero vendrá con datos en una diapositiva posterior. Pero he querido bajar otro escalón y hacer evidente una segunda cosa, que es el número de plazas turísticas que hay en una isla como Mallorca. Las plazas regladas oficiales son 413.000 datos del año pasado, públicos. De estas, un 75% son alojamientos turísticos, la oferta turística principal de hoteles y apartamentos. Y un 25% ya es lo que se denominan viviendas vacacionales. Ese es el dibujo de Mallorca que permite explicar, como veréis, cosas que pasan en el mundo de la basura que quiero hacer evidente. Ese índice de presión humana, el señor Segura ha hablado con acierto de el paréntesis, la interrupción del año 20 del COVID. He querido graficar y poner el foco en lo que sucedió el año prepandémico del 19, el año de la pandemia del 20 y los años que le han sucedido. Y lo hago porque, como muy bien ha dicho el señor Segura, que me ha precedido, eso permite ver dos cosas. El impacto que tiene el turismo y las visitas sobre nuestra isla y los comportamientos de la población propia de la isla, los residentes permanentes. Y quiero hacer evidente que los últimos 3 años ese índice de presión humana está subiendo de una manera sostenida. La línea de puntos es la media móvil de los 12 meses que preceden al punto. Quiere decir que esos son los valores que calcula de lo que ha sucedido en los 12 meses anteriores. Porque ese parámetro, a diferencia del valor instantáneo, permite evidenciar tendencias, que es lo que es objeto de interés. Y esa tendencia vemos que en Mallorca está tensionando la presión humana general, la de residentes permanentes y de los que vienen a visitarnos, en un 2,6%. Eso es la presión humana sobre la isla de Mallorca de manera muy sostenida en los últimos meses. ¿Qué sucede con la basura? Para sorpresa mía, cuando uno correlaciona esos datos de presión humana con los datos que tenemos de la basura que se recoge por parte de los ayuntamientos y se entrega al Servicio Público de Residuos del Consell de Mallorca, concesionado a la empresa Tirme, se ve cómo ambas curvas se siguen perfectamente. Se puede evidenciar una correlación evidente entre los datos de presión humana sobre la isla y los datos de recogida. Los datos de la columna de la izquierda siempre serán kilos
tratados, los de la derecha son población global equivalente, tanto la propia como la que tenemos que nos visita. Y cada columna son datos mensuales. Ya se ha dicho por parte del director, señor Viu, se evidencia en los últimos 2 años una ligera disminución de la fracción resto. Aquí, ahora brevemente, estos son los datos que también muestran una cierta correlación de los lodos de depuradora, muestran una correlación quizás no tan evidente, pero también. Y este es una gráfica muy destacada. Hay varios indicadores interesantes que confirman que está bajando la fracción resto de los contenedores de recogida municipal. Baja la tendencia de la base del invierno, baja el comportamiento medio del sistema y baja la punta. Las 3 tendencias se hacen evidentes en esta gráfica. Y hay una cuarta evidencia que la tienen en el año prepandémico, donde se ve perfectamente la meseta de la que veníamos el año 19. Hay varias evidencias de que está bajando la fracción resto de recogida municipal. Por el otro lado, las recogidas selectivas mejoran, pero he creído necesario desagregar los datos mensuales para ver esos datos de quién son responsabilidad. Debo decir que hay un cierto estancamiento en los valores valle que podríamos relacionar con la población autóctona propia de la isla de Mallorca. En cambio, se ve el éxito de la recogida del sector Horeca, los generadores singulares. Esto es la FORM y se ve perfectamente, y los datos, estamos en Mallorca en un crecimiento del 26% del último año. Pero el regidor del Ayuntamiento de Palma, el señor Bauzá, ha introducido un tema que yo pongo un dato sobre la mesa, que es cómo el esfuerzo que deben realizar los sistemas de recogida en zonas turísticas, donde la proporción de la recogida, que podríamos decir ordinaria respecto a la situación contingente de lo que pasa en verano, guarda una proporción de 1 a 4. El esfuerzo que tienen que hacer los sistemas de recogida de zona turística es importantísimo. En los envases sucede algo parecido. Se está creciendo a buen ritmo, por encima de lo que es el crecimiento, pero, a mi entender, también ello está condicionado por el esfuerzo que se hace en el sector Horeca. También en este caso, la relación entre los valores valle y pico vuelve a ser una relación de 1 a 2. Idéntico comportamiento con el papel y cartón. Si los datos del año actual, que es las últimas columnas, parecen decrecer, es consecuencia de que los ayuntamientos hacen una entrega directa al recuperador, no pasan por el servicio público. Antes de que el señor Guerrero me riña por exceder mi tiempo, el vidrio vuelve a mostrar un patrón parecido. Quiero hablar, antes de acabar, del recurso potencial. Se ha hablado de las caracterizaciones, se ha hablado del recurso que hay todavía en la fracción resto. Aquí tienen las cifras de las caracterizaciones que acometimos en el Consell de Mallorca en el año 23, 100 caracterizaciones muy representativas de lo que es la recogida municipal, y se hace evidente que hay un grandísimo potencial. Querría destacar el téxtil, donde de manera sostenida y creciente hay una gran presencia, un potencial de hasta el 14%. Pero como ya se ha dicho, tanto
la poda todavía presente en esa fracción como la form tienen un margen de crecimiento evidente. Los voluminosos y los residuos de construcción y demolición son dos residuos gestionados y tratados por el Consell de Mallorca a través de las empresas concesionarias, en este caso MAC Insular, y no lo he referenciado el índice de presión humana, pero se ve cómo la buena actividad de la economía hace crecer a buen ritmo las entregas de los residuos voluminosos. Y ello también sucede con la actividad del sector de la construcción. Se está incrementando la entrega de residuos de manera muy evidente. Quiero acabar, y ya lo hago antes de que me riñan definitivamente, en positivo, con dos reflexiones. La primera es recordar una cosa que me gusta mucho a mí explicar, que es la regla de Pareto. Es aquella regla que explica que interviniendo en un 20% de los factores se obtiene un 80% de resultado. He tabulado los valores que resultan de esos buenos resultados de recogida selectiva municipio por municipio. Y quiero destacar, como ya se ha dicho antes, dos cosas muy evidentes, que es que aquellos que lo hacen mejor, y son claramente los municipios de Sant Llorenç des Cardassar y de Muro, hacen dos cosas que no hacen el resto, que son tener una política fiscal, tributaria, en su municipio de bonificación de las buenas prácticas que realizan los usuarios del sistema. Esa política acaba teniendo un reflejo evidente en los resultados. Y los que están en mejores posiciones, como ya se ha dicho, son aquellos que tienen sistemas de recogida denominados puerta a puerta. Acabo poniendo en valor lo que Sant Llorenç hace, y hace esas dos cosas. Pone el énfasis en la recogida de generadores singulares, bonifica, descuenta la tasa que pagan sus usuarios por las buenas prácticas y con ello alcanza valores espectaculares. Agradezco su atención. Muchísimas gracias, Pedro. A continuación voy a dar la palabra a Catalina Pascual Mercadal. Es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Girona y desde el 2002 ejerce como técnico especialista en el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca. Este está integrado por el Consell Insular de Menorca y por los ayuntamientos que lo componen en la isla. Sin más, tienes la palabra. Muchas gracias, Catalina. Sí. Buenos días. Yo no he hecho presentación porque los datos están más que explicados y en el caso de Menorca, pues estamos igual que Mallorca e Ibiza en un orden de magnitud pues diferente en función de la población que tenemos. Y quería ir ya a introducir, en base a nuestra experiencia de Menorca, cuáles son nuestra máxima prioridad. Hace 25 años el problema eran infraestructuras de tratamiento de residuos, todas las islas estaban preocupadas para hacer su planta de tratamiento. A día de hoy el problema ya no es las instalaciones de tratamiento de residuos, la máxima prioridad es vencer los hándicaps de la recogida selectiva. En Menorca, por ejemplo, nuestra experiencia es que desde el 2013 e incluso anteriormente, estamos con un modelo de contenedores en vía pública de 3 fracciones más fracción resto y se ha observado, como han podido ver en los datos que han presentado desde el Gobierno Balear, que hay un estancamiento muy importante en cuanto a las fracciones de recogida selectiva que se recogen. De hecho, en 2023, pues un 21,68% de las fracciones se recogieron selectivamente en origen, pero en cambio, y si añadimos lo que es la fracción
las fracciones que se recogen en puntos limpios, este 21% se incrementa a un 36%, pero no conseguimos el 50%, que es el objetivo de la normativa estatal. Otra problemática, otro hándicap que tenemos es la fuerte estacionalidad, como bien ha explicado el representante del Consell de Mallorca. Eso que obliga que a los servicios de recogida selectiva se tengan que dimensionar para una punta de 3 meses en verano, lo que supone un esfuerzo muy importante en vehículos, equipos humanos, etc. Otro hándicap importante, que también en Menorca conocemos porque se iniciaron iniciativas de recogida de materia orgánica ya a finales del 2000, pues es la presencia de impropios en determinadas fracciones. Y la más importante es la materia orgánica. La materia orgánica, según la ley balear, puede tener como máximo un 5% de impropios y, en cambio, según la ley estatal, puede llegar a un 15%. Claro, es el 5% en poblaciones donde se implanta el puerta a puerta, poblaciones reducidas y a nivel doméstico, pues se puede conseguir. Pero cuando ya hablamos de recogidas comerciales de materia orgánica, pues estamos más cercanos al lindar, ¿vale? al tope del 15% que marca el Estado. Claro, ¿qué tenemos que hacer? Lo que se recoge en comercios que tiene un 15% de impropios no es orgánica. Ahora, en Baleares, yo creo que ahora tenemos un problema en este sentido. Bueno, tenemos un vacío que deberíamos poder solventar. Y otra problemática, otro hándicap de la recogida que tenemos que conseguir vencer es el negacionismo ciudadano. Hasta ahora, el modelo que había con contenedores en vía pública era voluntario. La gente que está sensibilizada participa y se consigue este 20% de recogida separada en origen. La gente que no lo hace bien no pasa nada, no se le penaliza, no tiene ninguna repercusión. A la que fuerzas un sistema donde ya no es obligatorio, ya no es voluntario separar, es obligatorio, un modelo tipo puerta a puerta, pues hay una revolución que tiene unas repercusiones y una fuerte presión a nivel político. Yo quería, precisamente a partir de estos hándicaps, ¿qué hemos pensado en Menorca? Bueno, desde el plan director que se redactó ya en el 2020, ya apostamos por implantar sistemas eficientes de recogida selectiva. Estamos hablando de sistemas puerta a puerta o sistemas de contenedor con llave o cerrados, ¿vale? O con tarjeta. Desde el mes de octubre del año pasado se ha empezado el contrato de los ayuntamientos de Maó y Castell, que se gestionan directamente desde el consorcio. ¿Qué se ha visto con estos datos desde la implantación del mes de octubre? Ya son datos de primer semestre de 2024, por eso en el Gobierno aún no los disponen. El Ayuntamiento de Escastell, en el municipio de Escastell, por ejemplo, a día de hoy ya está implantado el 100% de toda la población. Y con esta implantación del puerta a puerta se ha conseguido llegar a unas tasas de recogida selectiva del 80%. Además, también se ha podido reducir en más de un 80% la cantidad de residuo que procedente de Escastell se destina a vertedero. El rechazo que va de vertedero se ha reducido hasta un 80%. En el municipio de Mahón, por ejemplo, a día de hoy se ha implantado al 45% de la población. Con este sistema se ha llegado a un reciclaje del 50%, y también ha permitido reducir la tasa de vertido de rechazo a un 30%. Este es nuestro primer ejemplo en Menorca de una implantación de servicio puerta a puerta que ha girado la tendencia. Si hasta ahora estábamos con un modelo de contenedores en vía pública, estábamos separando de forma voluntaria un 20%, ahora se llega de forma no voluntaria a un 80%. Otro servicio que también hemos puesto en marcha, que también ha tenido sus primeros resultados a partir de finales de 2023 y primer semestre de 2024, es el servicio comercial puerta a puerta al resto de los 6 municipios. Supongo que saben que Menorca tiene 8 municipios,
2 de ellos Maós Castell, y el resto, pues como aún no pueden modificar su contrato para ir hacia un puerta a puerta, pues hemos intervenido y en el servicio de recogida selectiva hemos implantado el servicio comercial y la fracción de materia orgánica, que habitualmente no se recogía. Desde enero a julio de 2024 se han recogido 671 toneladas de papel y cartón, lo que representa un 22% del total. A nivel comercial, estoy hablando de un ejemplo comercial. 201 toneladas de vidrio comercial, lo que representa un 10% del total. 249 toneladas de envases ligeros, lo que representa el 12% del total. Y muy importante, 1.375 toneladas de materia orgánica, que representan el 72% del total de orgánica recogida en la isla. ¿Vale? Es decir, que mientras no podemos avanzar con los sistemas puerta a puerta en el resto de municipios, al menos ya hemos empezado con los grandes generadores, que va un poco en la línea de lo que decía, actuando con un 20 obtenemos un mejor resultado. Retos de futuro, pues la implantación gradual, a medida de que los ayuntamientos puedan también, porque no es solo responsabilidad nuestra, implantar sistemas de alta eficiencia, tipo de recogida puerta a puerta en el resto de municipios. También puede ser que algunos municipios sean reacios y se puede intentar hacer modelos pues que no serán tan buenos resultados, está asegurado, pero con contenedores, con tarjeta, que nos puedan al menos controlar el vertido indiscriminado de fracción resto en otras fracciones. La aplicación de incentivos a la ciudadanía, ¿vale? Va totalmente ligado a lo que comentaba el representante de Mallorca. Las ordenanzas municipales tienen que aplicar el pago por generación e incentivar de algún modo o desincentivar la producción de fracción resto. O incluso incentivar la materia el número de recogidas de materia orgánica, el número de visitas al punto limpio. Hay diferentes formas de incentivar a la población para que gestione adecuadamente sus residuos. Aplicación de incentivos a los ayuntamientos. Creo que esto en Mallorca también se hace, que es que los ayuntamientos tengan un coste cero de tratamiento de materia orgánica. De este modo se repercute menos al ciudadano el coste de lo que es la materia orgánica. Y la adaptación de infraestructuras, o sea, nuestras infraestructuras están pensadas para recibir los residuos de una determinada manera, pero si vamos segregando y separando mejor, pues estas infraestructuras tendrán que ser flexibles para adaptarse al cambio. Y yo creo que me he ceñido a los 10 minutos. Sí. ¿Vale? Gracias. Bien, después de haber intervenido las 3 personas que están en la mesa, cuando vengan las otras 2 las incorporaremos, vamos a abrir un debate. El que quiera que vaya levantando la mano, tenemos a 2 personas que irán llevando el micro y se podrán realizar todo tipo de preguntas y podemos hacerlo lo más dinámico posible. Yo, para empezar, creo que hay 2 cuestiones muy importantes. Hemos estado hablando de lo que son datos puros y duros, datos de generación, datos de gestión, pero la pirámide de gestión tiene algo muy, muy importante, que es todo el tema de la prevención en la generación. Es fundamental, si no trabajamos por ahí, al final seguiremos montando sistemas de gestión, pero iremos incrementando la generación, con lo cual esto será interminable, ¿no? Y un segundo dato para mí muy importante es pues que tenemos que cumplir con unos objetivos que nos han marcado desde la Unión Europea y para ello, además de saber lo que se genera y saber qué es lo que se está gestionando en este momento, tiene que haber algún tipo de plan, algún tipo de proyecto que nos diga en qué estamos fallando, qué es lo que estamos haciendo bien y además si podemos contrastar entre las diferentes comunidades autónomas planes de buenas prácticas y de malas prácticas, pues yo creo que el avance será importante. Yo en ese sentido le quería preguntar a Daniel
¿Existe algún plan elaborado por el Gobierno balear para la aplicación de planes de prevención en la generación? Bueno, por nuestra parte, el Gobierno balear, la comunidad autónoma, tiene competencias en lo que se refiere a la gestión de los residuos no peligrosos, ¿vale? Por lo que hacen el resto de residuos, los peligrosos, el Gobierno balear. En cambio, los consejos insulares son los competentes en esta materia de los no peligrosos, de los cuales se incluirían los residuos municipales. Desde nuestro ámbito, nosotros tenemos publicado desde el 2019, creo, un plan de gestión y prevención de residuos peligrosos, es el que tenemos nosotros ahora mismo publicado, sobre todo basado en la minimización de estos a partir de subvenciones de retirada de posibles residuos que tengamos. Y también la metodología, establecer medidas y asesoramiento técnico a diferentes productores de los residuos peligrosos, entre los cuales destacaría el tema del amianto. Y por lo que hace, y por el resto de mis compañeros, pues en el tema de los residuos no peligrosos, cada uno dentro de sus planes directores sectoriales establecen sus medidas y sus objetivos a alcanzar, que están están basados en sus circunstancias particulares. En este mismo sentido, a mí me gustaría conocer la opinión de los representantes de los Consell. ¿Se están aplicando algún tipo de medidas de prevención en la generación de residuos? Bueno, en el caso de Menorca, lo que son las aplicaciones económicas que estábamos comentando ahora, es un tema muy lento, ¿vale? Las ordenanzas, modificar una ordenanza fiscal para un ayuntamiento es un mundo. Y la verdad es que cuesta mucho modificarlas, pero sí que estamos en la línea. De hecho, a día de hoy, precisamente estos dos municipios que han empezado el puerta a puerta, pues están en vías de modificar sus ordenanzas para aplicar el pago por generación. Lo que es la aplicación de incentivos a ayuntamientos facilitando o abaratando lo que es el coste de tratamiento de materia orgánica, desde el año pasado el Consorcio de Residuos ya está aplicando esta medida a sus ayuntamientos, ¿vale? Y aparte de lo que ya viene por normativa, que son las penalizaciones que se deben aplicar tanto en el vertido, en el caso de Menorca, como en la incineración, las penalizaciones por la aplicación de impuestos, me refiero, y de la aplicación de gases de efecto invernadero en el caso de vertederos. Eso estamos en vía de este año de acabar de aplicarlo. Otros modelos, otras aplicaciones y recomendaciones que hacemos es, por ejemplo, apoyar proyectos sociales que en Mallorca también tenéis, la Fundación Mestral o los talleres Mestral, que es similar a lo que son de Xallas en Mallorca y Ibiza, pues ellos han trabajado con proyectos de prevención para la reutilización desde hace infinidad de años. Y esta actividad a las administraciones nos ayuda mucho porque ya quita una parte importante de residuos voluminosos que después no se tienen que tratar, sino que ya reciben una posible vía de segunda vida a través de estos proyectos. Y finalmente el consorcio, en este caso de Menorca, lo que inició hace un tiempo es el proyecto Review en los puntos limpios, donde se promociona el uso de, que la gente puede ir a buscar determinados residuos no peligrosos para su reutilización. Y se hace un listado y a partir de este listado es el que sacamos datos de reutilización de los puntos limpios. Estas serían las iniciativas que en el caso de Menorca hacemos, como podemos un poco. Y yo, contestando a
a su pregunta, en Mallorca hay tres cuestiones de debate abierto. Uno, se ha introducido, que es el pago por generación, esa responsabilidad del productor con una contribución económica proporcional al coste que asume las operaciones de eliminación. El segundo reto viene por las bonificaciones que deberían introducirse vía las ordenanzas fiscales de cada municipio para esas buenas prácticas de separación en origen tuvieran para el usuario una mejora. Es algo que ya está inventado, que se llama el principio win-win. Aquella cooperación mutua que tiene el usuario que contribuye al sistema con el retorno económico vía tasas municipales, eso es un mecanismo que han aplicado con éxito en otros sistemas y redunda claramente en una mejora de ambos factores, tanto el de la reducción como el de la separación en origen para el reciclaje y valorización. Y el tercer gran reto en Mallorca y en el resto de islas es algo que yo denominaría coloquialmente ¿quién paga la fiesta? Hay unos sobrecostes ligados a las tensiones que estas cifras generan sobre los sistemas. Esos costes los soportan en gran parte la población residente. Hay unas tensiones evidentes. El Gobierno, con éxito, está liderando una iniciativa para ver cómo podemos compatibilizar ese modelo necesario de turismo responsable con el crecimiento. Y necesitamos atraer el sobrecoste que representa para la población local unos ingresos adicionales a esos sistemas tanto de recogida como de tratamiento para que el coste no lo soporte la población local. Entre todos compartamos ese coste adicional que el sistema tiene que soportar. Bien, muy interesante. Si alguien quiere, me vas cortando. Allí. Hola, buenos días. Soy Cristina, de Fundación Reconatura, y soy True Advisor. Tenía una pregunta un poco para todos, y es ¿en qué medidas se está considerando la formación como solución a alguno de los retos que se han planteado, como por ejemplo el negacionismo ciudadano y los impropios en la separación en origen? Muchas gracias. ¿Quién quiere intervenir? Los últimos contratos que hemos sacado en Menorca, tanto el de 6 municipios de recogida selectiva como el de Amaós Castell, incluyen un lote específico de comunicación y sensibilización, ¿vale? Y de seguimiento y control también, hay otro lote diferente, donde inevitablemente estos servicios puerta a puerta requieren un seguimiento muy cercano, porque el cubo, si no tiene lo que toca, no se puede recoger, si no contaminamos todo el resto de material. Y hay un equipo humano de personas que se dedican a controlar el servicio y a comunicar y sensibilizar a la población de cómo debe hacerse la recogida separada. Pero en los contratos ya se incluye un lote específico para estas cuestiones. Bien, yo hay una cosa que no quería dejar de preguntaros. A ver, hay un estudio de la ONU que habla de que en 2019 931 millones de toneladas de alimentos fueron tirados a la basura, el 17% de los alimentos generados. Bien, yo en este sentido, y dado que los Consels sois los que tenéis la competencia, a mí me gustaría saber cómo consideráis. Porque claro, al final tú decías con toda la razón que quien paga la fiesta son los ayuntamientos. Es decir, ¿qué medidas se están tomando para que los ayuntamientos puedan actuar sobre este desperdicio alimentario, que no solamente es un problema a nivel de gestión de residuos? Es decir, esto tiene muchísimo más detrás, lleva una mochila mucho mayor. A mí me gustaría saber si hay algún tipo de actuación por parte de los Consell en este sentido. Bien. El Consell en Mallorca solo tiene responsabilidad de tratamiento finalista.
lo que se le entrega por parte de los ayuntamientos es lo que acaba teniendo su tratamiento en las instalaciones. El énfasis, ese acento a un nivel inferior, es responsabilidad de los ayuntamientos. Y todavía en Mallorca, y por lo que nos están contando en Menorca, el énfasis es todavía cuantitativo más que cualitativo. Hay un reto todavía por la presencia de impropios en la recogida y deseamos, abrimos las puertas a nuestras instalaciones para atraer el máximo de recurso, ya sea que viene de la preparación de alimentos como los ya elaborados. Todavía no estamos en ese punto del reto. Deseamos y queremos crecer y todavía atraer tanto la fracción form como las podas. Hay muchísimo recurso todavía dentro de la fracción resto para valorizar. Vale. En el caso de la isla de Menorca, el Departamento de Reserva de Biosfera del Consell pues sí que ha intentado de forma anecdótica, pero trabajar en materia de sensibilización para evitar el malbaratamiento alimentario que hablamos habitualmente, ¿no? Por ese motivo, en el 2019 hizo una guía de medidas para prevenir y reducir el malbaratamiento alimentario, en castellano. ¿Vale? ¿Todo el mundo me entiende? Del 2019 se hizo esta guía. Esta guía es de sensibilización. Después el problema es hacer un seguimiento de lo que se está haciendo efectivamente y de si está funcionando y de las medidas que se están llevando a cabo. Después también ha apoyado la estrategia alimentaria de Menorca, elaborada por Justicia Alimentaria también en 2019, que también realiza una serie de talleres informando de esta problemática a la población menorquina. Y después nosotros desde el consorcio también estamos preocupados por este tema porque creemos que es un tema social, básicamente, aparte de residuos, es un problema social y promovemos lo que es un taller para niños y jóvenes que se llama Receptes de Sàvia. Lo que es cuina de aprofitament, las recetas típicas de nuestras abuelas que hacían con lo que sobraba de una cosa u otra. Pues a nivel escolar pues estamos promoviendo este tipo de taller en los colegios. Son todo actuaciones anecdóticas y de sensibilización, pero creo que se tiene que empezar por aquí y después ya podremos... Tenemos tanto trabajo con lo demás que no nos da... Muchísimas gracias. De forma rápida, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Hanli Gaviria. Considerando los desafíos actuales que han mencionado, ¿qué oportunidades ven para implementar tecnologías innovadoras que puedan complementar o mejorar los sistemas actuales en incineración y vertederos, por ejemplo? Los datos que he expuesto de Mallorca evidencian un filón claro. La obligación de la ley de residuos de la recogida selectiva de la fracción textil es un claro ejemplo. Hay casi un 15% de residuo textil todavía tristemente mezclado dentro de la fracción resto. Allí hay un potencial evidente, hay un debate estatal y una inminente incorporación de los scraps y unas recogidas selectivas obligadas por la ley, y allí hay un evidente potencial. Y lógicamente en el resto de fracciones. La fracción orgánica, las podas y el resto de operaciones de valorización de las fracciones clásicas de papel, cartón, envases plásticos, etc. Vale, como tenemos una segunda parte que tienen que venir de Ibiza y Formentera, si os parece, porque a mí se me ha quedado también en el tintero esa segunda pata que os decía de no solamente era la prevención, sino qué sistemas podemos tener para ver cómo estamos actuando de cara
al cumplimiento de objetivos, ¿no? Y vamos a tener una segunda parte. Ahora, por horario, se nos ha ido un poquito el horario, pasamos al café y tras el café continuamos con la presentación de la Anticipa, segunda mesa, y cuando lleguen, pues volvemos a repetir. Yo, Daniel, te pediría que luego acompañaras bueno, lo acompañamos todos, si os parece, por si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias.